Muy bien, muchas gracias. Reitero las buenas tardes, los buenos días. Espero que no tanto buenas noches, dependiendo de dónde nos acompañen. Y le estamos dando la más cordial bienvenida a nuestro segundo seminario web. Nuestros excelentes y bien ponderados microtraining, específicamente donde vamos a estar hablando de los 5 pasos que corresponden al método de resolución de problemas para la investigación y análisis de causa raíz de Sologic. Hoy vamos a estar viendo el paso número 2, que es precisamente el enunciado del problema y es el que de alguna manera estamos promocionando y que posteriormente vamos a ver cómo lo podemos referenciar y aplicar directamente en el counseling, ¿no? Que es uno de los criterios, uno de los comentarios que más nos han solicitado, que podamos ver básicamente cómo es que llevamos todo este contenido, todo este desarrollo a una aplicación directamente que nos ayuda a gestionar y a asistirnos, ¿no? En el proceso de investigación. Por favor, si no llegaron a tiempo para el paso número 1, que lo hicimos el mes pasado, pueden perfectamente ir a nuestro sitio web en YouTube, directamente en nuestro canal o en nuestro sitio web sology.com para que puedan ahí acceder a la grabación de ese paso número 1 de ese microtraining que estuvimos viendo el mes pasado. Le damos la más cordial bienvenida. Es un gusto para nosotros en Sology compartir estos conocimientos con ustedes y que todos los días se sumen más amantes de la resolución de problemas para que formen parte de nuestra comunidad, o sea, una comunidad que todos los días crece y que nos siguen manteniendo como líderes en el mercado en el tema de la resolución de problemas. Vamos a comenzar haciendo una pequeña reflexión con el tema de un dicho que es popular, que en muchos lugares comentamos y en muchos ambientes siempre alguien viene y nos recomienda de que no te preocupes, enfócate en la solución, pero no en el problema, ¿ok? Y eso es algo que es muy común y que quizás desde el punto de vista social, coloquial, podemos aceptar como una solución válida para no estarnos preocupando por algo que realmente tiene problemas. Ahora, lo que sí no es aceptable que este tipo de enfoque sea manejado en organizaciones, en empresas, en industrias, en servicios, en donde los problemas forman parte de nuestro día a día y estamos constantemente tratando de buscarle una solución. Precisamente para poder lograr enfocarnos en una solución, para poder generar una solución efectiva de los problemas que tenemos que llegar a comprender, tenemos que llegar a entender a nivel de detalle qué es lo que nosotros manejamos con respecto al tema de problemas, o sea, dónde vamos a empezar a investigar, de qué manera vamos a empezar a desarrollar nuestro proceso. ¿Ok? Eso es algo que de alguna manera tenemos que tener claridad y para enfocarnos en la solución, pues primero perfectamente tenemos que saber qué es lo que estamos haciendo, en dónde estamos parados y de ahí entonces desarrollar el elemento de juicio, de análisis, de investigación para poder posteriormente saber qué solución, qué acción vamos a ir desarrollando. Primero, reiterarle la bienvenida, que ustedes sean capaces de continuar en este camino para un cambio cultural, para un cambio en los procesos que hemos ido desarrollando y nosotros siempre decimos que en Soloy tenemos la confianza que vamos a enriquecer sus experiencias y vamos a brindarles herramientas para que sí sean líderes que beneficien y que se diferencien de el resto de los elementos, ¿no? Nuestro objetivo el día de hoy va a ser precisamente proporcionar el conocimiento, las capacidades y tratar de modificar su actitud en relación al proceso para la definición del enunciado del problema. Elemento clave en los procesos de investigación y análisis causa raíz en la resolución de problemas complejos. Si no entendemos, si no somos capaces de comprender la profundidad del problema en el cual estamos tratando de analizar, va a ser un poco complejo que después desarrollemos soluciones coherentes, soluciones efectivas y por tanto la repetición se va a presentar, la recurrencia va a ser nuestra amiga en el desarrollo diario de nuestras funciones y es algo que precisamente no persigue, o sea, va en contra de los objetivos de cualquier análisis de causa raíz. Vamos a ver 3 elementos fundamentales que usted conozca de manera general la definición del problema, el enunciado del problema y sus impactos, que usted sea capaz de comprender los criterios relevantes para describir correctamente el enunciado del problema dentro de este paso 2 del método
y como parte esencial de una investigación y análisis de causa-raíz. Por último, vamos a estar viendo todos los elementos relacionados al software, cómo estos criterios y estos procesos previos que yo voy a desarrollar con mi equipo de trabajo ya definido, ya establecido, que forma parte del arranque inicial, en el paso 1 lo vimos, de cualquier investigación de causa-raíz. Entonces voy a tener la posibilidad de ver cómo lo colocamos y cómo lo definimos directamente en el proceso. Un paréntesis, recordemos que al final de nuestro webinar vamos a tener un sorteo. Felicidades para la especialista que ganó la semana pasada, el mes pasado. Hoy tenemos otro sorteo, una sorpresa que yo creo que va a ser interesante y va a ser válido para aquel que tenga la suerte de llevárselo y que de alguna manera nos va a ayudar a mejorar la relación y poder interactuar más con lo que nosotros proponemos. En lo que yo me presento, a continuación, me gustaría, por favor, que comentaran en el chat su nombre, su país, su especialidad. Bueno, el nombre, si tienen el nombre correcto con el que se registraron, no hay problema. Pero a qué se dedican, cuáles son sus funciones, si quieren saber, si quieren comentar de qué país nos están acompañando, si quieren comentar la empresa, también lo pueden hacer. Pero lo más importante que me gustaría saber es qué esperan, o sea, qué están esperando de este webinar Zoology, que con tanto esmero siempre hacemos todos los meses y que nos ponemos directamente a que ustedes puedan emitir preguntas y puedan desarrollar todos los criterios relacionados con este proceso. El chat está abierto para ustedes, por favor. Es un gusto leerlos, es un gusto para nosotros que quede de alguna manera indicado este tema para así poder tener una retroalimentación constante. Aquí nos comenta Julia Vázquez, que es de México, trabaja en sistemas de gestión de calidad y coordina auditoría y participa en los análisis de causa raíz de quejas y reclamos del cliente. Excelente, Julia, muy bien. Espero que estos elementos les sirvan para asociar el problema a no conformidades y que estas no conformidades cumplan los pasos que se establecen en los criterios 9 y 10 de los sistemas de gestión, o sea, en los capítulos 9 y 10 de los sistemas de gestión. Me voy a presentar rápido, o sea, mi nombre es Elorizac Savitsky Eduardo, soy facilitador, instructor certificado de Zoology, soy el representante regional de Zoology Latinoamérica acá en México, tengo el placer de además ser facilitador de aprendizaje, instructor de Zoology y también participo en los diplomados de seguridad y salud en el trabajo en el Tecnológico de Monterrey. Tengo a mi bien ser gerente y cofundador de una consultora de gestión acá en México. Nos dedicamos a varios elementos de seguridad, calidad, ambiente, etcétera. Y estoy certificado con varios elementos asociados a parte de análisis de riesgo, algo que me apasiona precisamente por el hecho de que me gusta verificar los problemas desde los dos puntos de vista. ¿Ok? Bueno, ahí tienen mi correo, ahí tienen el teléfono de celular por si gustan hacer algún comentario y el teléfono de la oficina que literalmente no está en la Ciudad de México, estamos basados ahorita en Querétaro. Aquí me comenta Rafael, gracias Rafael, excelente, es jefe de IDM de GPS, reconozco esas siglas, pero ahora mismo no recuerdo, de Argentina y es responsable del proceso de análisis causa raíz en esa empresa. Creo que es la empresa pública de electricidad en Argentina, si mal no recuerdo. Creo que lo reconozco, que pues muy bien, excelente. Bienvenido, Rafael, y un gusto tenerlo por acá. Luis Castiblanco nos comenta que está desde Colombia. Un saludo a mis amigos colombianos, he estado interactuando con ellos mucho en estos días y es jefe de metrología, excelente, y busco fortalecer mis conocimientos frente a los análisis causa raíz. Para los que se conectaron ahorita, por favor recuerden que este es el paso 2, una continuidad. Dentro de un rato vamos a ver los principales canales de comunicación que tenemos acá en Zoology, pero creo que es importante que si pueden vean el video del paso 1. Es válido para complementar un poco la información. El resto es libre de comentar lo que guste cuando guste. Y aquí está Julia, Javier, Rafael, me comentó, Luis Castiblanco ya comentó. Y bueno, José Rivero está escribiendo, así que voy a esperar para hacer la referencia de lo que nos puede compartir. Estamos hablando de que vamos a tener un programa durante una hora, no vamos a excederlo mucho más. Pero que en ese programa vamos a estar precisamente hablando de 4 puntos importantes. O sea, vamos primero que todo a ver lo relacionado con las generalidades para definir el problema
El paso 2, el enunciado del problema en sí mismo, cómo lo vamos a entender, cómo lo vamos a desarrollar, cuáles son las herramientas que podemos usar para eso. Y vamos a ver un breve paseo por el cauce, ¿no? Específicamente en el paso número 2. Vamos a tener al final una sesión de preguntas y respuestas, continuidad y cierre. Pueden usar las opciones del chat o la opción de preguntas y respuestas que hay aquí en el Team, en el Microsoft Team, pero ustedes son libres de hacer las preguntas en el momento en que se les venga a la mente, ¿no? Vamos a estar atentos para leerla, vamos a estar revisando constantemente para tener este tipo de retroalimentación. Me dice José Rivero, ¿qué tal? Buenos días a todos. Es director de EHS en la empresa de construcción y minería, excelente. Lo que espero es aprender y reforzar conocimiento. Muchísimas gracias, José Rivero, creo que está en el lugar correcto. Y Alexander López nos va a compartir. Buenos días, Ero, y con todos los presentes. Gracias, Ero, por el webinar. Saludos, no, gracias a ustedes. Para mí es un gusto tenerlos por acá. Vamos a iniciar precisamente con una frase que a mí me encanta, que hace unos cuantos años se la están atribuyendo a Berente. No me consta que sea de él, pero por el nivel de ingenio que tiene es probable que sí. Y dice que un problema no puede ser resuelto en el mismo nivel de pensamiento en que se generó. Esto es un concepto filosófico que a nosotros nos va a ayudar, primero que todo, a entender la manera en que vamos a enfocar o a enfrentar un problema determinado. Yo estoy a veces tan viciado desarrollando tareas rutinarias de manera constante, específica, que no soy capaz de ver más allá. Por eso uno de los puntos más importantes que tenemos a la hora de definir el problema es tener todo un proceso de generación de ideas para todos los participantes, que bueno, ya vimos en el paso 1 que hay referencias específicas para encontrar participantes idóneos dependiendo del tipo de problema. Un buen facilitador de análisis de causa-raíz es capaz de investigar problemas en los cuales no es experto. O sea, a mí me pueden llamar a investigar un problema en el área de recursos humanos, en el cual no soy experto, no es mi área, pero como conocemos los procesos de gestión de problemas, como conocemos los procesos de análisis, podemos cambiar ese nivel de pensamiento que es al final lo que me establece este criterio, ¿ok? Cambiemos el nivel de pensamiento diferente al momento en que se generó el problema y vamos a cambiar la perspectiva de lo que vamos a desarrollar. Vamos entonces a ver las generalidades en la resolución de problemas. Partimos del hecho de cómo definimos un problema, o sea, qué elementos necesito tener en cuenta para establecer un problema determinado y que este problema forme parte de mi investigación y punto de análisis para poder comenzar. Primero, que la definición de un problema es importante para reconocer 5 puntos críticos. Diferenciar consecuencias, severidad o impacto del problema. Hoy podemos establecer directamente elementos que están registrados en las normas ISO, donde te dicen que yo determino la consecuencia, hazte cargo de la consecuencia y corrige las desviaciones que estás teniendo. Pero también te comenta, te dice, por favor, hazte cargo de la no conformidad, hazte cargo de la investigación asociada al problema. Ese es el primer punto que creo que es vital analizar. Segundo, tengo que conocer los elementos denominados criterios umbrales, que no son más que aquellos KPIs, indicadores, elementos disparadores que me dicen que cuando se modifica, se cambia o hay una diferencia con respecto a lo esperado, entonces ya yo estoy ante un problema que debe ser investigado. Y esto no debe ser tomado en cuenta en que yo solamente cuando voy a investigar perdón, cuando voy a evaluar los indicadores, a esa hora es que me percato de que tengo una desviación. No, tengo que darle un seguimiento, tengo que darle una medición constante para entonces tener claro cuáles son los principales criterios umbrales que voy a manejar y que todas las organizaciones los tienen claro. Yo lo que creo es que hay que alinearlos con los procesos de investigación y análisis causa-raíz. Es importantísimo utilizar la perspectiva de las partes interesadas. Todas las personas que están relacionadas con el problema, todos aquellos actores responsables, dueños del problema, tienen una relación directa y tienen algo que decir. Por tanto, tenemos que tener la habilidad para conocerlos, para poderlos diferenciar y para poderlos analizar. Tengo que profundizar en el nivel de impacto, ¿ok? Evidentemente, si yo tengo un impacto asociado a estos KPI, a estos criterios bajo, entonces la manera en que yo voy a realizar la evaluación del riesgo, del peligro, perdón, del problema, la manera en que yo voy a enfrentar la desviación no va a ser igual para aquellos eventos que son de un impacto muy alto.
También tenemos lo relacionado con los elementos asociados a la línea de tiempo. Es un punto importante que me permite comprender la manera en que se fue desarrollando el evento, aquellos hitos vitales que vamos a ir viendo y que es el punto de partida de nuestro proceso. Vamos a ver primero el tema de diferenciar consecuencia, severidad o impacto del problema que estoy analizando. ¿Ok? En determinadas organizaciones el problema no es la parada de producción. ¿Ok? El problema no es la parada de producción, ese es el resultado, esa es la consecuencia. El problema es la falla en el sistema productivo, la falla en un sistema, en un activo, en un dispositivo que voy a estar analizando. El problema no son las deudas en la tarjeta de crédito, ese es el reflejo de un mal manejo del dinero, un mal manejo de los criterios asociados con el crédito, ¿no? El problema no es la rotación al personal, el problema es la consecuencia de un aumento en las solicitudes de renuncia es precisamente lo que me genera un proceso de rotación de personal. La consecuencia de la rotación y yo tengo que investigar el problema dependiendo del proceso, dependiendo de los elementos y los indicadores que tenga yo presentes. La consecuencia es las lesiones, las muertes, los daños que tienen las personas cuando ocurre un accidente. En este caso, el problema es la ocurrencia del evento, el incendio, la explosión. El resultado de este proceso de quejas del cliente es precisamente la consecuencia. El problema es el producto no conforme, lo que yo entregué que no estaba asociado. Y bueno, el problema no es quererte, el problema es que tú no sientas lo mismo. Y espero que todos conozcan esta canción de Ricardo Arjona, porque si no estaré pasando una vergüenza terrible por acá. Pero creo que es importante esta relación, entender la diferencia entre el impacto, la consecuencia del evento en el cual yo me estoy enfrentando y el problema en sí mismo que tengo que definir, ¿ok? Que siempre va a estar asociado a una diferencia, a una desviación o a un cambio en determinados elementos que yo tengo asociados en mi funcionamiento organizativo, en mi proceso, en mi sistema que estoy definiendo. Por tanto, lo importante de comprender esta diferencia es que primero la consecuencia se corrige. Es lo que denominamos en nuestro paso atender el incidente y regresar a la condición normal, o sea, responder ante los elementos. Aquí, por favor, les invito a que pensemos y analicemos y reflexionemos en que si tengo garantizado todos los elementos y los programas para retornar a la condición normal cuando ocurre un evento no deseado, pero esa corrección no implica la solución, esa corrección simplemente retornar a la condición normal y a partir de ahí se establece una estrategia de desarrollo, una estrategia de investigación que nos va a llevar de la mano a encontrar las acciones correctivas. Estas acciones correctivas son precisamente los que van a estar asociados al problema basado en el análisis y las emisiones de soluciones que vamos a tener en los pasos 3, 4 que vamos a ver en los próximos meses. Este punto no lo entendemos o no lo analizamos solamente desde el punto de vista de un análisis, una investigación de causa raíz. Reitero, todo esto está alineado a los sistemas de gestión. No tenemos necesidad de incorporar cosas nuevas, no tenemos necesidad de crear elementos nuevos y preocuparme porque voy a desarrollar un proceso o me voy a cargar de trabajo. No, simplemente tengo que de manera transversal ver cómo están establecidos estos criterios dentro de los sistemas de gestión que hay en sus organizaciones y con eso entonces marcar la diferencia de que cuando corrijo estoy enfrentando el problema, estoy enfrentando las consecuencias y cuando genero acciones ya estoy entendiendo el problema y por tanto ya estoy ganando la primera parte del entendimiento de por dónde van a ir los caminos. El segundo criterio que vimos hace un rato para entender el problema es precisamente los criterios umbrales, KPI, etcétera, o sea, dependiendo del nombre que ustedes quieran darle. Objetivo de las organizaciones también se utilizan mucho cuando hay diferencias o violaciones de determinados objetivos corporativos o sectoriales que me están sirviendo para poder detonar y para poder comenzar una investigación y por tanto ya yo tengo identificado un problema. Se dice que de manera práctica, cuando yo tengo una violación de un criterio umbral, automáticamente tengo definido el evento, ¿no? Por ejemplo, si estoy teniendo una desviación en temas de seguridad, ese evento, ese accidente que ocurrió, esa no conformidad que ocurrió, asociada en este caso a la seguridad de las personas, entonces me dispara
determinada necesidad de un análisis de causa-raíz. Y aquí ya tengo identificado un problema específico asociado a ese proceso. Cuando yo tengo un lanzamiento de queja, o sea, ¿qué es lo que el cliente se está quejando? Cuando yo tengo una desviación asociada con el medio ambiente, cuando yo tengo una diferencia con respecto a los ingresos esperados, ¿ok? Ese es el elemento que me está detonando el comportamiento de un proceso y por tanto yo estoy ante una desviación, llamémosla como nos llamemos, no conformidad, incidente, accidente, evento, catástrofe, cisne negro, como queramos llamarlo, pero que me está definiendo. Aquí tengo el problema diferente de las consecuencias y desde aquí voy a comenzar a analizar. El otro elemento es hacerle caso a las partes interesadas, a todos los involucrados. Las expectativas y necesidades de todas las partes interesadas se unen en la consecución o que se genera un problema determinado, entonces ahí tengo la definición de un problema en sí mismo, porque no solo afecta a un área, sino que afecta a todas o a muchas, dependiendo del alcance de los interesados en este tema. Por eso hablamos también de problemas alternos, o sea, donde yo identifico y puedo establecer la posibilidad de problemas que solo impactan en diferentes áreas. Por ejemplo, cuando tengo una violación de un criterio umbral asociado a la parte ambiental, evidentemente estoy hablando de que tengo una violación que impacta al ambiente, pero que puede y debe estar asociado directamente a un tema técnico, ¿no? En muchas ocasiones hay una violación técnica. Ahí entonces tengo clientes o tengo partes interesadas dentro de mi proceso que van a unirse para desarrollar un problema alterno que vale la pena escuchar y vale la pena analizar. Este tema de las partes interesadas yo lo tengo que tener amarrado con mi sistema de gestión. O sea, no es algo que voy a poder hacerlo diferenciado, tengo que tenerlo referido a mi matriz de requisitos, mi matriz de partes interesadas, qué es lo que se viola y cómo se relacionan este tipo de cosas, incluyendo para aspectos técnicos, ¿ok? Porque sabemos que cuando hablamos de la falla en equipos, cuando hablamos en paradas de producción de una instalación porque falló un sistema, ahí tenemos fallas y modos de fallas que tienen que ser investigados, ¿no? Entonces, fíjense hasta qué punto yo puedo tener diferentes tipos de problemas generales en la organización o problemas alternos que me van a atacar una sola parte de lo que estoy definiendo. En el tema de impacto, yo creo que es importante entender la magnitud de ese impacto, la magnitud de esa consecuencia. Algunas organizaciones los tienen tabulados, tienen criterios de competencia para diferentes receptores o actores dentro de la organización y dependiendo del tipo de impacto, si es un impacto grave porque tengo varios fallecidos, tengo varios lesionados, si tengo un impacto mediano porque tengo una emisión moderada de alguna sustancia peligrosa al medio ambiente o la desviación está poniendo en peligro la consecución del contrato porque incumple una cláusula crítica dentro de mi relación contractual con el cliente, eso debería estar establecido y saber actuar en correspondencia, ¿ok? Por tanto, debemos evaluar el nivel de complejidad del evento, ¿ok? A partir de los elementos anteriores que hemos visto, o sea, no solamente llegamos aquí a evaluar el impacto sin tener en cuenta la perspectiva de las partes interesadas y las perspectivas que me están dando los criterios umbrales, sino que también yo tengo que evaluar ese tipo de elementos. Tener en cuenta constantemente qué indicadores o criterios umbrales se incumplen, ¿ok? Y en qué magnitud se incumple, cuál es la diferencia. Tengo un set point o un indicador clave hacia arriba o hacia abajo, qué magnitud es lo que me está dando esa diferencia. Yo creo que eso es un punto que a veces se nos va, la magnitud, cuánto es diferente con respecto al indicador. Si es necesario, desarrollar un análisis de impacto para cada idea o posible problema que surja dentro de este acercamiento inicial y que me puede dar una referencia importante de por dónde comenzar. Por supuesto, hay que evaluar la competencia del personal para definir el problema. Aquí hay un tema importantísimo con respecto a las personas que están asociadas a la investigación del problema. Mientras mejor es la competencia del personal y también mientras más
referenciada están todas las áreas que están involucradas en el problema, yo elimino el sesgo de variables no controladas, o sea, aquellas variables que yo no conozco, que yo desconozco, que no están en el proceso y que implican un alto riesgo inclusive para la investigación que estoy desarrollando. Si yo cierro ese sesgo, si yo cierro esa diferencia, me estoy comprometiendo con una competencia que me va a generar más variables conocidas con respecto a las variables desconocidas. Y por tanto, la manera en que voy a definir el problema va a ser mejor a partir de la evaluación de todos estos elementos que hemos visto. ¿Ok? Este tema de la competencia le doy mucha importancia, puesto que la única manera de cubrir el sesgo es comprando información, eliminando el riesgo de tener ideas, de tener posibles conocimientos, pero si el personal involucrado tiene una competencia correcta, entonces yo estoy eliminando ese sesgo, yo estoy validando positivamente el problema que estoy analizando. También es importante evaluar la posibilidad de entender las variables desconocidas, ampliando los problemas e incorporando personal externo. Si yo tengo un problema técnico que está generando un impacto al ambiente, valdría la pena ampliar el área del problema, incorporando personas del área ambiental que nos esté dando una relación diferente. Si quiero, lo amplío también más al tema legal, ¿ok? Para ver el tema regulatorio, cómo me impacta, y ahí voy a tener información que me puede generar un conocimiento importante del problema. Y el tema de recursos humanos que complementa un poco la parte de comportamiento y acciones que no son requeridas en ese proceso, ¿ok? Uno de los puntos que más importa y que para mí es vital en estos temas, y se los recomiendo a todos, es utilizar la línea de tiempo. Vamos a ver cómo hacemos la línea de tiempo en el counseling, porque además de ser útil, muy útil para definir el problema y cerrar un poco esta información, sustituye un poco lo que hacíamos antes cuando hacíamos las investigaciones a mano. Utilizábamos estos post-it, ¿no? Donde cada persona generaba una idea y cada miembro exponía qué era lo que él pensaba que debería ser el problema, y entonces íbamos organizando en un pintarrón o en una pared, íbamos organizando estos procesos. Ya ahorita no es tan necesario hacerlo con post-it, podemos hacerlo directamente en el software, pero la idea es exactamente la misma. Preguntarle a todos los participantes cuál sería el problema, organizar los eventos de forma cronológica, y en este caso yo voy a hacer que el evento que me quede más a la izquierda de mi investigación, de mi consecución de eventos, podría ser el problema que vamos a investigar. Por supuesto, vamos a evaluar la complejidad. La línea de tiempo no es más que contar una historia, pero contar la historia sin detalles, o sea, haciendo referencia solamente a aquellos hitos, a aquellos puntos críticos importantes que yo tengo en mi evento y que fueron dando pauta a que se presentara lo que yo no quiero que se presente, que me está dando al traste con mi desarrollo. Por ejemplo, yo voy a contarles una historia. O sea, yo tengo que garantizar el abasto de un cliente para el suministro de diésel, ¿no? Y por tanto, a las 8 de la mañana tiene que salir una pipa con full track, con doble pipa, pipas internas, autotanque, como quieran entenderlo, pero en vez de salir a las 8 de la mañana, salió a las 8:15. Ya va saliendo con retraso, ¿ok? Entonces, estaba transitando a exceso de velocidad precisamente porque quería recuperar esos 15 minutos que había perdido. ¿Ok? Y ese es otro hecho comprobable, es otro elemento que yo puedo contar cuando estoy haciendo la historia. De momento empieza un mal tiempo, empiezan las lluvias y empieza el operador a tener pérdida de visibilidad, o sea, a un exceso de velocidad tenemos pérdida de visibilidad y por tanto entonces la pipa vuelca, el autotanque vuelca, o sea, el auto cisterna se vira en la carretera federal, y ese proceso me genera un problema de desastre, o sea, un derrame de combustible en una autopista, y que eso, bueno, ya sabemos lo que implica en términos de responsabilidad civil, atraso al cliente, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, yo aquí tengo una relación clásica, o sea, estoy contando una historia de cómo fue que ocurrió el derrame de combustible, sin muchos detalles, pero sí tengo los hitos más importantes del tema. Se supone que este elemento que tengo a la izquierda, entonces es el problema que yo voy a comenzar a analizar, el derrame de combustible, ¿ok?
Pero fíjense, viene el área de departamento legal y les dice, oye, ¿sabes qué? Resulta que uno de los impactos, ¿ok? Importante entender este término, uno de las consecuencias de ese derrame fue que el diésel llegó a un área donde había un sembradío de fresas y el productor, por supuesto, el campesino, por supuesto, nos quiere demandar porque le dañamos la cosecha. Ese impacto que para nosotros no deja de ser eso, un impacto asociado directamente al evento que está ocurriendo, puede convertirse en un problema para el área legal. Y entonces, aumentando el área de investigación, yo tengo otro análisis, otro enfoque, otro resultado. Lo mismo ocurre cuando estoy reduciendo el análisis de investigación. Si yo dejo solamente el problema, en este caso de que es que ya la pipa vuelca, yo no me entero de por qué hubo el derrame, qué elementos técnicos fallaron, por qué se derramó el diésel, por qué se abrió la escotilla o por qué se rompió parte de la cisterna o de la pipa o el autotanque, ¿no? Entonces, entre un caso y otro, entre un evento y otro que yo deje de investigar, ahí hay causas importantes, causas y efectos importantes asociados a él que yo voy a dejar de investigar y entonces voy a tener una diferencia en mi proceso de análisis. ¿De quién depende eso? Bueno, quizás el derrame sea competencia del área ambiental, quizás no, pero esta es competencia del área de seguridad y entonces dice, bueno, yo no me voy a meter a investigar el área técnica, yo solamente voy a poder investigar desde acá. Eso no es digamos que no es algo recomendable, no es algo que nosotros recomendamos para identificar el problema, pero tenemos que tener claro hasta dónde voy a llegar. Por eso es que tenemos que usar los criterios anteriores de abrir y cerrar el área de investigación, evaluar el problema en un área de impacto diferente, incorporar personas con perspectivas diferentes, con funciones diferentes y conocimientos diferentes, y también llegar hasta el punto del KPI, del criterio umbral. ¿Qué me impacta más? Si que la pipa vuelca o llegue tarde a entregarle dice a un cliente, o me está impactando más el hecho de que puedo recibir una multa ya por las autoridades competentes y que me puede generar un elemento negativo a la hora de revisar el tema de la descarga del derrame de combustible, ¿no? De diésel. Entonces, tengamos en cuenta estos temas porque creo que vale la pena tenerlo referenciado, tenerlo en la mano para analizarlo. Vamos a ver la profundidad del problema cuando vayamos al counseling. Por ahora, ¿alguna pregunta, duda, comentario, aclaración? ¿Algo que quieran, digamos, que quieran preguntar? ¿No? ¿No? Ok. Adriana está levantando la mano. Híjole. O está diciendo que todo bien. No sé cuál de las dos. Sí, Adriana está levantando la mano. Déjame permitir micrófono. Creo que ya lo tienes habilitado, Adriana. A ver si puedes acceder a él. ¿Sí? ¿Puedes abrir el micrófono? Sí, Adriana. Bueno, no sé, creo que no me escucha o no puede abrir el micrófono. Aquí en el chat tenemos algo. No, pero debemos de enfocarnos más en el accidente, volcadura. Lo demás son consecuencias, correcto. José, mi respuesta obligatoria tiene que ser no. Si usted es responsable del área de seguridad, usted se enfoca en la volcadura. Pero si el área de protección al ambiente o el área legal le dice de que necesitamos investigar qué pasó entre la volcadura y el derrame, entonces usted tendría que agregar ese paso y aumentar digamos que su área de análisis, ¿ok? Si usted es responsable de la parte técnica, bueno, por supuesto, usted se enfoca en la volcadura y todo el proceso a continuación se mantiene sin ningún tipo de problema. Pero también tenemos que tener en cuenta de que existe la posibilidad de que sea necesario, digamos que aplicar un poco el tema de incorporar otro elemento y ampliar el ámbito, ¿no? El estudio que estoy analizando dependiendo del problema. ¿Me explico, José? Dice Adriana que no le deja, o sea, no me dejaba escribir ni aportar. Tengo una inquietud. ¿Me puedes habilitar el micrófono, por favor? Sí, yo lo acabo de hacer.
Está habilitado, no sé si ya lo vio Adriana. Ya lo tengo aquí habilitado, o sea, lo eliminé, o sea, le quité la restricción que tenía. No puede abrir el micrófono. Janina, a ver si nos puedes Sí, lo apoyar. A tiene lo mejor. habilitado. Yo estaba fijándome, pero lo tiene habilitado. Sí, lo tiene habilitado, ¿verdad? Igual que a mí me permite hacer eso. Qué lástima, de verdad, que no pueda abrir el micrófono. Qué pena, de verdad. Pero yo sí también A ver estoy si viendo no lo aquí que está. deshabilito y lo habilito de nuevo. A ver, perdón. Por favor, Janina, a ver si nos puedes apoyar con esa opción, a ver si es posible. ¿Ok? Bien. En lo que Adriana nos comenta, alguna pregunta, duda o comentario que quieran hacer internamente en el chat, por favor, con gusto lo podemos estar leyendo. Dice Adriana que no, que lamentablemente está deshabilitado para ella. Bueno, qué pena, porque aquí todos están deshabilitados menos el suyo. Es una pena que suceda eso, pero bueno. En lo que Adriana comenta, vamos entonces a verificar, ¿no? A ver un poco el tema de el enunciado del problema. ¿Qué elementos tenemos que tener en cuenta para poder yo establecer un enunciado del problema? Recuerden que el objetivo es entender el problema, ¿bien? No es saber cuál es el problema, no es describir el evento como estamos acostumbrados a veces, que le ponemos palabras cómicas o palabras bonitas, no. Aquí es entender qué es lo que sucedió. Dice Adriana que mi inquietud es asociado al problema. En nuestra compañía lo asociamos a un hallazgo para evidenciar la causa raíz de un hallazgo resulta siendo más ambiguo. Sí, pero el problema es que el concepto hallazgo es propio de los sistemas de gestión. Listo. ¿Ok? Cuando hablamos de un hallazgo es lo que me dice a mí o lo que me establece a mí el primer paso para establecer la no conformidad. Un hallazgo no es más que establecer una desviación de un criterio determinado que yo tengo en mi sistema de gestión o un cumplimiento normativo que yo mismo me estoy estableciendo. Por eso es que se le llama hallazgo, Adriana. Ahora, el hallazgo y el problema son sinónimos, no pasa nada. Ese es mi punto que yo transfiero a la no conformidad y de ahí entonces establezco el proceso de análisis causa-raíz. Pero el hallazgo es el punto de partida. ¿Qué sucede? El hallazgo sería homólogo a la desviación, a la diferencia que hay con respecto a lo esperado, que eso es lo que dice el criterio de la norma. ¿Me explico, Adriana? Creo que ahí es donde está esa diferencia. Podría ser ambiguo porque solamente el término hallazgo es usado en el área de sistema de gestión, el área de ISO, ¿no? Cuando implementamos, bueno, no ISO, cuando implementamos sistemas de gestión en sentido general. Es la palabra el término que se utiliza. Pero todos no dejan de ser problemas. El hallazgo es lo que después me va a indicar directamente cuál es la no conformidad y esa no conformidad es la que me va a llevar de la mano a establecer el problema. Muy buena su pregunta, Adriana, excelente. Nos ayuda mucho a nosotros a explicar mejor estos temas. No, para nada, gracias a usted. Lamentable que sí, le puedo demostrar que le habilitamos el micrófono, pero es lamentable que no lo pueda hacer. Vamos entonces a ver cuáles son los elementos que yo debo identificar y debo establecer y que después voy a estar directamente asociando a mi software para que podamos describir en toda su magnitud el enunciado del problema. El primer elemento es el punto focal, o sea, de ahí nosotros partimos para poder establecer mi problema. Es el momento en que voy a empezar a analizar y por supuesto es el problema como tal que se convierte en el foco de investigación. El otro elemento es el cuándo, que como su nombre lo indica, no es más que establecer fecha y hora y un criterio de temporalidad. Tenemos que saber el dónde a nivel de detalle, no solamente lo ocurrió en la carretera federal 57, sino que también impactó en el kilómetro tal y estuvo entre el kilómetro 57 más 200 y el kilómetro 57 más 500. O sea, exactamente el código de la unidad, el código del producto, el ítem, el lote, si es específico, si es necesario. Importantísimo el impacto real y potencial. Esto me permite mucho vender el problema a la gerencia, vender el resultado, que de alguna manera me permita un poco comprender lo que realmente sucedió y llevarlo a términos, si es posible, de dinero. Nuestros jefes siempre hablan en términos de dinero. Y el último elemento es la frecuencia, que se convierte en un criterio multiplicador. Mientras más frecuente o mientras más veces ocurre un evento,
más es el impacto en cuanto al tema de dinero, en cuanto al tema económico que en sí mismo estoy analizando. ¿Qué cosa es el punto focal? Pues no es más que el problema que voy a empezar a analizar, ¿ok? Y se describe como una oración bien sencilla, bien elemental, pero que me va a indicar y resumir el problema que estoy analizando. En los casos de eventos no deseados, el punto focal se requiere, está asociado, está, digamos que vinculado directamente a lo que yo quiero evitar. En el caso de los eventos deseados, entonces el punto focal es precisamente lo que queremos repetir. Una cosa, un elemento de los criterios que vimos anteriormente que nos ayuda a definir automáticamente el punto focal es el criterio umbral, perdón. ¿Qué objetivo de la organización se pasó? ¿Qué elemento yo tenía que cumplir? Por eso lo que comentaba Adriana es tan importante. El tema hallazgo. ¿Qué hallazgo se encontró desviación con respecto a un requisito y que eso me generó una no conformidad? Esto es un punto importante para poder definir el punto focal lo más rápido posible. El punto focal es donde yo voy a comenzar a desarrollar mi investigación. Eso es un tema importante para comprender el paso número 3. Yo a partir de ahí voy a desarrollar procesos de investigación y por tanto tengo que establecer los criterios de análisis. Por supuesto, la línea de tiempo cuando lo invierto, lo que me queda más a la izquierda es precisamente el punto focal y tengo que tener en cuenta departamento, sitio, negocio, corporación que quien debería liderar el análisis también están asociados directamente a la relación que existe con el punto focal. Definir el cuándo, como su nombre lo indica, no es más que establecer fecha y hora del evento, problema, etcétera. Dice Adriana, aquí nos comparte Adriana que en auditoría suelen dejarse las no conformidades como el cumplimiento de la norma, así es. Y en ese caso, ese sería nuestro punto focal, así es. Cada vez que yo voy a desarrollar un análisis causa-raíz, el mismo análisis causa-raíz que me dice la norma que desarrolle o encuentre acciones correctivas, yo tengo que tomar esa no conformidad precisamente como punto focal o problema a investigar. Es correcto, Adriana. De ahí en adelante, yo voy a desarrollar esa investigación. Alexander nos pregunta por acá una consulta. A lo que se refiere, la redacción del enunciado de un problema requiere alguna estructura en orden gramatical. No. Me ha sucedido que algunos consultores o capacitadores recomiendan cierta forma de redacción de hallazgo. En este caso, ¿lo requiere o cómo lo recomienda? Bueno, es común cuando no se utiliza el software Counseling o no se utiliza ninguna herramienta que asista a la investigación, es común que los consultores le digan que establezca qué problema ocurrió, establezca un contexto, ya saben, ¿no? Siendo las 14 horas del día 23, el operador Pepito Juan del Bosque hizo una operación indebida en la máquina tal, hizo y ese es el enunciado del problema. Lamentablemente, eso que se entrega como enunciado del problema, nuestro software lo genera automáticamente y es el resumen del caso. ¿Ok? Y se genera solo al final, o sea, al final de la investigación, cuando yo voy a generar el informe, él te genera el caso, pero yo me tengo que concentrar más en la investigación que en comunicar el problema. Ahorita yo estoy haciendo un paso, estoy haciendo una secuencia de pasos que es lo que diferencia el método zoológico como método estructurado, Alexander. Por eso existe esa diferencia. Yo tengo que identificar evidencia y tengo que ir directo al problema, tengo que establecer todos estos criterios y fomentarme o concentrarme en el análisis y la investigación que tengo que hacer. Posteriormente me voy a preocupar de cómo lo voy a comunicar. Ya eso es un tema que creo que vale la pena definir. No, gracias a usted, Alexander. Sandra, bueno, no, pensé que Sandra había comentado. ¿Ok? Perfecto. El cuándo, hay un punto importante que hay que establecer en el tema cuándo, que es la temporalidad. ¿Qué elemento o qué evento, qué estaba sucediendo mientras ocurrió ese evento? Había una parada de mantenimiento, había un ciclón, estaba lloviendo, ocurrió un sismo, había un eclipse, no sé, había amenaza de despido, qué sé yo, había determinados elementos que valen la pena investigar para definir el cuándo. También está la ubicación física, este es más sencillo, o sea, el tema de compañía, unidad, negocio, etcétera, es muy fácil de identificar. Recuerden llegar hasta el tema del lote y establecer directamente la ubicación. Nosotros en el Counseling tenemos inclusive la posibilidad de poner coordenadas.
Determinar la gravedad del problema, establecer el impacto, es una manera muy fácil para vender el resultado, establecer recursos, ganar tiempo, tener la posibilidad de tener a los mejores o inclusive contratar estos problemas. Vamos a establecer dos tipos de impacto. Como les decía, el impacto real, qué ocurrió realmente en cuanto a muertes, pérdidas, demandas, pérdidas de proveedores, clientes, etcétera, y la gravedad que tuvo. Y vamos a tener también el impacto potencial. ¿Qué podría haber sucedido? ¿Ok? En términos de hasta dónde podría haber llegado el evento. Dice Adriana, en análisis de casos raíz se utilizan métodos. Para el caso de los 5 por qué no es apropiado narrar de esa manera la historia. Es correcto, Adriana, sino hacer paso a paso los porqué del problema y se sabe implícitamente el cuándo, pero no es necesario especificar. Es correcto. Acá en el software tenemos también la opción de poder hacer el 5 por qué. Bien, un tema importante es definir el impacto económico y no económico, describir qué ocurrió, pero también ponerle dinero, o sea, ponerle impacto de dinero. El derrame, ocurrió la pérdida de los 20.000 litros de diésel, eso equivale a más de 50.000 pesos acá en México. O sea, tengo que ser capaz de aterrizar en términos de dinero hasta dónde se están relacionados los impactos. Y bueno, la frecuencia, pues, ¿qué le puedo decir? Estamos hablando de establecer la cantidad de veces que ha ocurrido ese evento en una temporalidad, una vez al día, una vez al mes, una vez a la semana, al año o al mes, dependiendo de lo que ocurra. O si es la primera vez que ocurre el evento, básicamente es importante describirlo, ¿no? Para establecer este concepto. Recomendamos siempre revisar el punto focal, revisar las evidencias que tengo definidas, que ya definí en el paso 1, para poder ajustar, si es necesario, el problema o el punto focal que estoy analizando. ¿Ok? Hasta aquí una pregunta. Hasta aquí alguna pregunta o comentario. Excelente la participación que han tenido el día de hoy. ¿No? Entonces, antes de pasar al counseling, por favor, permítame un minuto de comerciales, que no es comerciales, es para decir dónde nos pueden ver, dónde nos pueden ubicar. Estamos, por supuesto, en la página web sology.com/ESMX para que puedan acceder a la página en español. Y el software lo podemos ver, inclusive hay un demo que pueden acceder a él que está en counseling.com/ES, ¿no? También estamos en LinkedIn. En LinkedIn nos pueden ver como en análisis, Soloy Latinoamérica, perdón. En LinkedIn nos puedes encontrar como Soloy Latinoamérica. En YouTube estamos también como análisis de causa raíz ACR Soloy Latinoamérica. Y tenemos un canal que les pido, por favor, de podcast, que está en Spotify, que es de nuestro gerente general aquí en Latinoamérica, que es Mundo ACR. Mundo ACR, que también se ha convertido ya en una columna en una revista de prestigio en el área de mantenimiento que se llama Predictiva 21. Les invito, por favor, a que si pueden acceder a ello. Y a nosotros nos contactan por aquí. ¿Ok? Como digo yo, no hay más. No hay otro lugar donde nos puedan contactar para poder preguntar, comentar, para poder solicitar algún requerimiento, algún servicio o para protestar y criticar y hacer lo que deseen. ¿Ok? Está el ingeniero Augusto Constantino como director general de Sology Latinoamérica. Bueno, ya yo me presenté, estoy acá en México. Tenemos a nuestra representante de atención al cliente de Sology, Gabriela Peloso, y Yanina, que nos acompaña siempre en nuestros webinars. Gracias, Yanina, por el apoyo siempre, que está como coordinadora de relaciones públicas y también es la que se encarga mucho de la atención a los clientes, responder preguntas y hacer todas las ofertas comerciales que nos van solicitando. Ahora sí vamos a irnos al counseling. Recordemos que estamos viendo el paso número 2, o sea, ya yo pasé el paso número 1, en donde yo me enfoqué directamente en la necesidad de poder generar evidencias, pero yo lo que tengo que garantizar es precisamente el llenado del enunciado del problema. Yo voy directamente al enunciado del problema y todo, absolutamente todo lo que hemos visto y lo que hemos estado analizando durante el proceso previo, lo puedo incorporar acá. Por ejemplo, ya yo puedo establecer una codificación o número de informe, dependiendo de mi sistema de gestión o de mi sistema de control.
puedo establecer la fecha, puedo establecer la revisión y como primer paso escribir, perdón, el punto focal. Ya aquí yo escribo el problema, o sea, ¿no? Que en este caso era derrame de diésel de autotanque en autopista federal, ¿no? Ok, ya yo empiezo a establecer los diferentes elementos que voy a estar analizando, o sea, qué fecha ocurrió, en qué fecha finalizó, si tengo un intervalo, en qué hora inició, en qué hora finalizó, si tengo ese intervalo, por supuesto, fecha y hora en que estoy iniciando el proceso de investigación. Fíjense que tengo ya aquí tres fechas fundamentales: la fecha del informe, la fecha de la investigación y la fecha del evento, ¿ok? Y a partir de ahí entonces puedo describir la temporalidad. Por ejemplo, estaba lloviendo, algo que hace falta en muchas partes del mundo, que llueve bastante. Bien, y de ahí voy al tema del dónde. O sea, aquí puedo completar muchísima información. La que no quiero, la que no necesito, la elimino, ¿de acuerdo? Aquí puedo, por ejemplo, poner el Ciudad de México, ¿ok? Y ahí empieza el sistema a conectarse con el Google Maps y a poderme establecer una coordenada, ¿ok? Si no quiero hacer eso, simplemente vengo acá y le pongo latitud y longitud, le pongo un nombre específico. ¿Qué puedo hacer? Identificar la unidad de negocio, la ubicación, la empresa, el sitio donde ocurrió el evento, qué instalación, qué sistema, qué activo, qué componente, qué producto, qué ítem también está por acá. El ID o número de serie que yo quiero identificar lo puedo incorporar directamente a ese tema. Sí, Adriana. Sí, Adriana está escribiendo. Gracias. ¿Ok? Y de ahí que identifique y determine el dónde ocurrió el evento, entonces me voy al tema del impacto real. El impacto real, como todos lo sabemos, depende mucho del factor o el receptor que recibió el resultado de ese evento, o sea, recibió las consecuencias de ese evento. Estamos hablando directamente en si fue del área de seguridad, si fue del área de medio ambiente, si está asociado a los ingresos, si está asociado al costo, si tenemos que impacto o algún daño específico de servicio al cliente, el tema de reputación, etcétera. La diferencia es que aquí yo comento y describo lo que realmente sucedió y en la parte de abajo comento y describo lo que podría haber incluido. Entiendo que el programa se basa en problemas de tipo industrial más enfocado a situaciones de planta. No hay un enfoque más normativo, quiero decir, específico en alguna norma. No, el programa está desarrollado con las mejores prácticas internacionales en materia de análisis de causa-raíz, específicamente en una norma internacional que se llama NB, una norma europea UNE 62740. ¿Ok? Ahora, yo puedo definir todo esto en función de mis necesidades. Todo esto es absolutamente editable. ¿Ok? Por tanto, si estamos hablando de una gestión de no conformidades, lo podemos usar partiendo de estos problemas. No necesito poner ubicación, no pasa nada, no tengo que poner ubicación. Ah, la ubicación no tiene que ser una ubicación, o sea, estos elementos no tienen que ser una ubicación física. Puede ser que estén asociados a un proceso, o sea, yo puedo modificar, reitero. Todo esto es perfectamente editable, ¿ok? Es perfectamente editable, yo puedo incluir criterios de otros, o sea, donde yo puedo de alguna manera definir hasta inclusive la norma o el requisito que se dañó o se violó, si es lo que quiero gestionar, ¿ok? Por eso es que les digo de que no está enfocado al tema industrial. De hecho, tenemos clientes que son bancos, o sea, tenemos clientes que manejan el counseling y manejan nuestra solución y que son del área financiera, por tanto, no están asociados específicamente al tema industrial. Puede ser también de gestión, puede ser servicio, puede ser para el proceso de control de calidad, o sea, cualquier sistema de calidad. La mayoría de las industrias, voy a tomar un paréntesis, la mayoría de las empresas consideran este tablero, que es donde está el resumen, ¿ok? Como el tablero de información para poder mostrar que hacemos investigaciones. Bien, pero la esencia está en la información que yo estoy introduciendo al mismo. O sea, lo que cambia el enfoque, lo que cambia el proceso, lo que cambia el resultado es precisamente lo que estoy analizando. Bien. Ah,
Si yo lo adquiero para una planta y tengo el mismo software para calidad, recursos humanos, mantenimiento, el área de complaints, el área de seguridad, protección al ambiente, por supuesto que lo puedo hacer, Adriana. Y así trabajan muchas corporaciones a las cuales nosotros estamos brindándole el apoyo, ¿ok? Ya eso es un proceso de cómo implementar la herramienta, ¿no? Y creo que sí vale la pena la pregunta que acaba de hacer. Y al final tengo el concepto de frecuencia, ¿ok? El concepto de frecuencia es muy importante para poder comprender los factores multiplicadores. ¿Qué es lo que me falta? Ah, la línea de tiempo. La línea de tiempo es un tema que va a estar asociado directamente a cómo yo voy a enfrentar el problema y cómo lo voy a visualizar. La línea de tiempo se gestiona o se genera a partir de una serie de eventos en formato de tabla, en donde yo inclusive puedo generar la opción de incluir evidencias que tengo ya acá, definidas las evidencias, y las puedo arrastrar directamente y colocar acá directamente en la línea de tiempo, o incluir información nueva. Y con esto lo que podemos hacer es maravilla, porque me permite definir visualmente cómo yo le voy a explicar a mi líder, a mi jefe, a mi gerencia, cómo yo voy a explicar el proceso. Ah, yo empiezo describiéndole los principales elementos que ocurrieron en ese proceso. Yo empiezo a describir todo, estoy viendo la foto, le empiezo a comentar hasta que llego, por supuesto, esto es un ejemplo de que tiene 4 o 5 elementos nada más, pero que, ojo, como dice Adriana, también se vincula con el 5 por qué, así que lo podemos relacionar. Y puedo llegar inclusive hasta definir, miren, aquí se derramó el diésel, por tanto, este va a ser mi punto focal y a partir de aquí yo voy a comenzar a investigar. Como el software es un elemento de análisis que podemos estar constantemente referenciando, pues yo voy y puedo añadir estos elementos al almacenamiento de causas que voy a ver en la próxima sesión, o ir directamente a agregar estos eventos al gráfico y ya yo entonces tengo establecido mi punto de partida para poder comenzar mi investigación. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar adicionalmente? Ahí viene Adriana. Excelente, me encanta cuando empiezan a preguntar, si no, no me siento cómodo. Me molestan los monólogos. Bien, recuerden que vamos a tener ahorita el sorteo que yo creo que hay que cumplir con el protocolo, que es importante tenerlo presente. Gracias, ya me mandaron la información, excelente. Ya me mandaron la información. Adriana me pregunta, en la determinación de la causa raíz se encuentra el porqué, pero para las acciones correctivas el problema tiene algún adicional. Bueno, a ver, para determinar la causa raíz, primero hay que entender que la causa raíz, perdón, que los porqués comienzan a partir del problema. ¿Ok? Si yo no determino bien el problema, yo no puedo comenzar a saber por dónde voy a empezar a investigar. Desde el problema, entonces empiezo en el por qué, por qué, por qué. No obstante, recordar que la meta del análisis de causa raíz no es encontrar la causa raíz del problema. Solamente el 5 por qué se empeña en encontrar la causa raíz porque supuestamente es el último por qué que yo respondo. Pero en la práctica, el análisis de causa raíz te permite, o el objetivo del análisis de causa raíz es evitar la recurrencia. ¿Bien? Ahora bien, yo voy a generar acciones correctivas en cualquier parte de mi proceso de investigación, incluyendo si quiero el problema. O sea, no lo limita nada. La norma no te dice que lo puedes limitar. Así que yo creo que es importante esto y que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? No podemos, digamos, que cerrarnos en el concepto de que la acción correctiva va a la causa raíz. Pues puede haber una o puede haber varias causas raíz dependiendo de la metodología que utilice o la técnica que utilice, Adriana. El 5 por qué, por sus características, siempre nos va a llevar a la última. En el próximo webinar vamos a estar hablando de eso, del 5 por qué, del Chicago y del causa-efecto. Para evitar la ocurrencia nos basamos en las acciones correctivas. Es correcto. En nuestro sistema, en nuestro método, le llamamos soluciones porque
nos basamos en la prevención y podemos generar acciones correctivas o acciones preventivas. Bien, por eso no solamente son acciones correctivas, son soluciones. ¿Alguna pregunta, duda o comentario adicional que quieran hacer? Les agradezco a todos su participación. Por favor, preguntas, comentarios que quieran hacer.